Universidades y salud aranceladas para extranjeros y más anuncios. Habla secretario del gobierno de Milei de todo, en exclusiva con Johnny Viale. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios que eran tan o son tan conocidos en la República Argentina, por desgracia. Ahí está lo que decía el tour sanitario. Señores, extranjeros en la mira. Buenas noches, bienvenidos. Ex fiscal Romero, subsecretario de Seguridad Waldo Wolf, bienvenido. Nico, Brunito, Guada y obviamente el señor Manu Jove. Y llega la diputada Ahmeyed. Cuádruple anuncio del gobierno nacional. Poneme lo que anunció recién Manuel Adorni. Arancelamiento en universidades nacionales, número 1. Número 2, fin de gratuidad en hospitales públicos para extranjeros. Número 3, expulsión inmediata de delincuentes con delitos en flagrancia. Número 4, endurecimiento de ingreso el país para chorros, para delincuentes. Cuidado porque, insistimos, ya hay varias provincias que están aplicando el cobro de aranceles en materia de salud. En salud, sobre todo, Johnny, lo repasamos recién, Jujuy y Salta, las dos que más ruido hicieron en su momento, porque eran las dos que más recibían en términos de proporcionalidad, extranjeros sobre todo de Bolivia, pero también se plegaron en su momento Mendoza y Santa Cruz, con mucho turismo ingresante desde Chile. Arranco por facultades. A ver, tema extranjeros en facultades. Poneme cantidad o porcentaje de extranjero en la UBA. En la UBA. Bueno, ahí tenés medicina muy alto, ¿no? Sí, de las más altas. El 22,5% son extranjeros, después odontología el 12%, ingeniería el 8%. Eso es lo más fuerte. Después vienen porcentajes bajitos. Sí, y medicina muy por arriba del promedio, como contamos acá incluso en momentos del conflicto universitario. Acá de vuelta, la polémica tiene que ver con la ley, en definitiva, de educación superior, porque lo que plantea es que extranjeros no residentes por eso, no pueden estudiar, en definitiva. Y entonces, ¿cuál es la correlación entre lo que anuncia el gobierno y lo que va a pasar en la vida real? Es el punto quizás del que menos se conoce incluso hasta el momento, amplió un poco más respecto a la salud. Lo que plantea también hoy Adorni en conferencia de prensa es abrir la posibilidad de, es decir, algo que no podía ocurrir, bueno, ahora se podría ocurrir. Faltan conocer detalles, por supuesto, de la reglamentación de todo. Bueno, vamos a salud. Salud pública, fíjate lo que pasó en Salta. En Salta hubo cambios muy fuertes, lo que decía Nico. Bajó un 80% la concurrencia a partir del cobro a extranjeros, ¿no? 80% y te cobran esto. 100 lucas la internación, 200.000 pesos la internación en salas intermedias, 245.000 pesos por parto. Esto pasó en Salta. Venían a tener a sus hijos acá. De hecho, solamente a eso, ¿no? Esa es la diferencia. En las ciudades limítrofes, como en Orán, pasó de 300 pacientes por día a 5 en el hospital de Orán. Mirá Jujuy. Entre enero 2023 y agosto 2024 se atendieron 77.000 extranjeros, de los cuales 71.000 son bolivianos. Claro, casi, 93%. Bueno, pero cuando uno toma estas cifras y después ve que del otro lado no ocurre lo mismo, digo, el concepto de reciprocidad es cuando se genera este conflicto. Digo. Bueno, por algo cruzan, ¿no? Bueno, por el tour sanitario. Claro. De hecho, diputada Ahmeyed, te pido opinión y vamos a ver un Milei que ya en el 2017, en Intratables, se le mataban de risa. Solo te spoileo esto. ¿Estás a favor, Sabrina, de lo que anunció hoy el gobierno? Creo que hay que separar lo que es educación y lo que es salud, pensarlo independientemente. La pregunta que ustedes hacen sobre el impacto en educación, yo la tengo. A ver. Porque, tengamos en cuenta qué es un extranjero, porque un extranjero que viene a vivir a la Argentina, que es residente, que paga sus impuestos, que muchas veces labura acá también y todo, ¿lo seguimos considerando un extranjero en estos términos o no? Los números que tenemos, que son muy altos en el caso de medicina, tiene que ver con un convenio que tiene la Argentina con Brasil. Son brasileros, no son de cualquier país, son de Brasil. ¿Por qué digo medicina, esto? ¿no? Sí, y se nota, claro. Sí, porque Brasil es el único país que
pueden venir los jóvenes, inscribirse en nuestras carreras, aunque todavía no tengan la residencia. En el resto de los casos se necesita la residencia en Argentina. O sea, ya pasaron un tiempo hasta que... Entonces, yo no sé muy bien cómo igual se va a es muy aplicar fácil esto. Porque conseguir esto la es parte del residencia argentina. Porque esto es parte del Mercosur. Bueno, entiendo que es parte de lo que va a cambiar, ¿no? Y eso está bien, porque antes era un trámite, era más fácil que ir a comprar un kilo de carne, sacar la residencia en Argentina. Eso tiene que cambiar. Milei ya venía hablando de esto en 2017. A ver. Empieza a haber un problema con la inmigración. Básicamente, cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros padres de afuera, vinieron a ganarse el pan con el sudor de la frente y no había estado del bienestar. El problema arranca con la inmigración cuando hay estado de bienestar. Cuando vos tenés estado de bienestar, ¿sí? O sea, el gasto público... A ver, digo, esto es bastante viejo porque cuando Roma... ¿Por qué se están riendo la cara? Cuando Roma estableció la nona, que era el pan y circo y el pan gratis, de 250.000 habitantes pasó a más de 1 millón y Roma quebró. El Brexit... El Brexit, que es lo mismo, ¿sí? Quiebra, ¿por qué? Digamos, básicamente porque te entran los extranjeros a disfrutar lo que pagan de impuestos los locales. Y los locales después se enojan. Es decir, ahí está el problema. Si vos querés inmigración abierta, no tenés que tener estado de bienestar. Si tenés estado de bienestar, tenés que poner... ¿Para qué Valdés se tentó? Interesante, ¿no? Porque en ese momento le decían, no se entiende, Milei, es muy complicado, es muy largo, es muy aburrido, nadie lo entiende. Yo creo que la gente sí lo entendía. Sí, claro. Nosotros no lo entendíamos, los panelistas, los conductores, ahí no sé quién estaba... Valdés se reía. La frase fue muy clara. Él dijo, el problema es cuando los extranjeros te entran a disfrutar lo que pagan los locales con impuestos. Fue bien clarito. Eso es el populismo. En ese momento era, está hablando de Milton Friedman, ¿quién es este loquito? Pero, bueno, ahí empezó todo. Porque Ahí empezó todo. De salud estamos todos, que vengan a Argentina a hacerse cirugías estéticas. ¿Para qué? Al punto del absurdo. Obviamente. El caso Mendoza a mí me parece que también se pueden pensar algunas alternativas, como por ejemplo que haya acuerdo entre los países. Y si hay operaciones de emergencia, entonces que sea... Bolivia, Brasil, Uruguay, que se arregle con el Estado argentino y que haya reciprocidad. A ver, Waldo, ¿querés opinar? Ya te meto en el tema seguridad, pero esto tiene que ver con seguridad también. Mira, hoy se expresó, vamos al tema salud, porque se expresó, estuve hablando antes de venir acá con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos menos del 1%. Claro, lo mismo que pasa en provincia. Menos del 1% de pacientes no residentes que se atienden en consultas programadas. Bien. Conceptualmente, ideológicamente, yo asiento. Todos los que tuvimos alguna posibilidad de viajar sabemos que uno no puede ir afuera a un hospital en cualquier capital, en cualquier lugar del mundo y pedir que te atiendan por una patología preexistente y demás. Así que ideológicamente coincido porque además es en reciprocidad con lo que pasa en otros países. Ahora, prácticamente... Estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires de un hecho que no en la ciudad no. También es cierto, Waldo, tanto en la ciudad como en provincia, 2 distritos de los más poblados, pero que tienen una tasa realmente muy baja. En la ciudad, como bien decía, por abajo del 1%, en la provincia está cerca del 0,5%, pero incluso una particularidad que marca la pauta de esto que venimos hablando, es más alta la tasa en internación y en consultas programadas que en guardias. Es decir, vienen más de manera programada a atenderse que por una casualidad, digamos, una emergencia. Mirá, entre 2013 y 2015, toda la gente que entró a la Argentina con la famosa patria grande, poneme, se radicaron legalmente en Argentina. Mirá esto. Sí, mirá la cantidad de... 2.300.000 extranjeros. 2.300.000 extranjeros entre 2013 y 2015. Mirá el desagregado, Johnny. A ver, 312.000 paraguayos. Impresionante, ¿eh? 230.000 bolivianos. Recién marcábamos que en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires es muy fuerte. Digamos, el sector de la comunidad boliviana. 123.000 peruanos. 2003-2015. 2003-2015. No, claro, porque... ¿Te sorprendió? Venezolanos. Pero fue después del 2015. Tenés alrededor de 200.000 venezolanos. Ah, mirá. Claro. ¿Qué más, Brunito? 21.000 brasileños. Fíjate cómo ya el número ahí se achica, baja mucho. 18.000 chinos, 17.000 colombianos, 16.900 chilenos y 16.200 uruguayos. Yo creo que si uno actualiza incluso ahora estos números... Tenés venezolanos, claro. Y además tenés que agregar a la cantidad de rusos impresionantes que hay. Rusos, hay que hablar. Eso es muy interesante para hablar con tienen 9 años estos datos. Que estos sean los últimos datos que tenemos es un problema también, ¿no? Porque no está la inmigración venezolana, porque no están los rusos como decían ustedes. Yo recuerdo que en 2016 ya Miguel Pichetto adelanta, y se
se pudre todo. Él dice una frase claro. que para hoy no es nada, pero en ese momento creo que habla de la resaca peruana o algo. A ver, veámoslo, dale. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Es muy interesante. Es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. Y es directamente relacionado a lo que estamos hablando, urgente, porque el gobierno de Javier Milei tiene decidido sacar por decreto una nueva reglamentación de la ley de defensa. Atención, doctor Romero, ¿qué significa esto? Más poder para las Fuerzas Armadas, fuerte la carátula, para combatir el delito. ¿Ese es Milei? En las calles, o sea, en palabras menos elegantes, lo que dice esa placa, sacar los tanques a la calle para combatir el narcotráfico y el terrorismo. O sea, que las Fuerzas Armadas puedan participar de dos cosas. Carteles narcos, siempre con cuestiones logísticas, porque acá hay que reformar la ley, sobre todo el decreto Garré, ahora lo va a explicar el doctor Romero, y combatir grupos terroristas. Ahí hay dos ejemplos. Crimen organizado, ¿no? Claro, crimen organizado. Para esto, ¿qué tiene que pasar, Marcelo? Gracias por la invitación. Buenas noches. Un placer estar nuevamente acá. Sin ninguna duda, el mundo cambió. No existen más las guerras tradicionales de principios y mitad del siglo XX, un Estado contra otro, plantando la bandera en el territorio extranjero. Nuestras Fuerzas Armadas tienen o tenían una ideología pasada de moda. Hoy en día las guerras se producen en portales de internet o en terminales de computación. Claro. El narcotráfico, el cibercrimen, el terrorismo, el narcoterrorismo, tranquilamente pueden estar en la otra punta del mundo, en otro extremo del mundo, y ser necesaria una reforma integral del concepto de defensa. Del concepto de defensa, del concepto de inteligencia estratégica, es decir, la inteligencia militar. Y cuando tenemos una realidad como es el narcotráfico instalada en la República Argentina, algo que no se puede negar. Si algo le destaco, yo soy Nobel en el Ejecutivo. Claro. Llevo un año. Subsecretario de Seguridad, ¿no? De investigación criminal, del Ministerio de Seguridad. Sí. Ahí me asombraba, porque en el judicial la esencia es la discusión, el debate. Cómo había temas que no se podían debatir, estaban prohibidos, no se podía decir delincuente por estigmatizante, no se podía hablar arancel en la universidad, era casi... Pacho. No, era como decir una frase contraria a la religión. Había religiones laicas. Hoy en día se discute. Y esa discusión, y yo escuchaba a Sabrina, nuestra diputada, coinciden en algunas cosas y en otras no. Y ese debate se lleva a cabo en el Congreso, en las legislaturas, en los estudios de televisión. Y es un avance significativo. ¿Y esto que estén los militares con un rol mucho más activo que antes es volver a Videla, Macera? No tiene... Digo, porque el kirchnerismo está cantado, ¿no? Lo que va a venir esa página hay que cerrarla definitivamente. No, yo te digo, están ni muertos, me lo digas, pero estoy seguro de lo que va a venir ahora, ¿no? Los militares el kirchnerismo diciendo es la derecha. Está bien. ¿Los militares del proceso están muertos o están encerrados? Ok. Los generales que están a cargo de la fuerza, los brigadieres, los almirantes, los comandantes superiores de las fuerzas de seguridad son hombres y mujeres de la democracia, formados en la democracia y, lo más importante, con convicción democrática. ¿Waldo? ¿Estás de acuerdo? Primero coincido plenamente con el doctor Romero. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en enero, constituimos una unidad de objetivos sensibles de terrorismo. Donde empezamos a capacitar a la policía. Hace poco tuvimos un congreso de 15 ciudades que están viniendo a copiar esto. Este modelo que llevamos adelante por indicación del jefe de gobierno Jorge Macri, porque en esa línea yo no tengo a cargo como ministro de Seguridad de la Ciudad Fuerzas Armadas, pero antes las fuerzas jurisdiccionales no se ocupaban de esto. Entonces nosotros teníamos un pequeño destacamento. En el cielo y un león al lado, noticias llegan como un tornado, con la fuerza de 1000 rayos, te traemos lo más sagrado. Por las fuerzas de